Bueno, pues les vamos a estar hablando un poco sobre la importancia que tuvo la religión cristiana durante el Imperio Romano y en la Edad Media. Y como primer punto que tenemos que abordar es el mensaje cristiano. Este mensaje cristiano empezó durante los comienzos del siglo número 1 después de Cristo. Y este se basaba básicamente en la palabra de Jesucristo de Nazaret y también de sus acciones, y fue propagado por medio de sus discípulos. Este mensaje se puede reducir a 5 puntos principales, pero el primordial de estos es el reino de Dios, en donde Jesús decía que nos debíamos liberar del mal, debíamos de sanar a los enfermos y teníamos que establecer una relación entre Dios y el humano. De ahí tenemos otros, que es la figura de Jesús, que había sido enviado para poder salvar a la humanidad. También está el amor al prójimo, el amor que expresamos hacia Dios, la conversión y el seguimiento de esta religión básicamente, y la esperanza en la vida eterna. Este último punto básicamente lo que ofrecía era la esperanza de poder tener una vida eterna más allá de la muerte, y se basaba en la resurrección de Jesús y también la resurrección de todos sus creyentes. Bueno, y como ya les había comentado antes, está la parte de la propagación de su palabra. Para esto, Jesús lo que hizo fue compartir sus enseñanzas, sus palabras, sus lecciones a sus discípulos, quien más tarde también se las comentarían a las demás personas del pueblo judío. Fue de esta forma que nacieron los evangelios sinópticos, que eran las palabras de los discípulos que se propagaron a través de las demás personas. Y tenemos los siguientes, que los voy a dejar aquí, que es básicamente el número 1, que es el Evangelio según San Mateo, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Marcos y por último el Evangelio de Juan. El discípulo más importante que tuvo Jesús fue San Pablo. ¿Por qué? Porque él se encargó de difundir el cristianismo como lo conocemos hoy en día por todo el cuenco del Mediterráneo. Él fue el principal difusor de su palabra. El cristianismo en la Edad Media sirvió como la fuerza unificadora entre todos los diferentes grupos o sociedades que se encontraban en esta época. Al ser la religión oficial en la mayoría de los reinos europeos, tuvo un alcance en todos los ámbitos de la vida de los habitantes. Sirvió como la estructuración de la sociedad e influyó en todos los aspectos, desde lo personal hasta lo institucional. A pesar de las diferencias que se encontraban entre los distintos pueblos, el cristianismo y las creencias que se compartían les daban a todos un sentido de identidad común. En sí, la Iglesia fue la institución con más poder en la Edad Media y su influencia abarcaba toda Europa, determinaba la economía, la política y además controlaba la educación, moral y leyes. Los monarcas europeos legitimaban su poder a través de la religión cristiana y esta daba una estabilidad política en los conflictos que se presentaban. La Iglesia estableció también las escuelas y monasterios que mantenían el conocimiento de la Edad Media. El arte y la arquitectura también eran altamente influenciados por la fe y su expresión. La Iglesia también desempeñó un papel crucial en la economía medieval. Los monasterios no solo eran centros de conocimiento y espiritualidad, sino que también eran importantes unidades económicas que gestionaban grandes extensiones de tierra, desarrollaban técnicas agrícolas avanzadas y también participaban en lo que era el comercio. Además, la Iglesia regulaba muchos otros aspectos económicos y también establecían lo que eran las normas éticas para el comercio en esta época. En el ámbito político, el concepto de la cristianidad como comunidad política y espiritualidad, que estaba unificada bajo el liderazgo del Papa, fue fundamental para toda la organización política que se encontraba en Europa. Las cruzadas, aunque son algo controversiales, fueron un ejemplo de cómo la fe cristiana podía movilizar recursos y personas a una escala que no se había visto antes. La influencia del cristianismo fue evolucionando bastante durante todo este siglo que conocemos como la Edad Media. Fue a partir del Renacimiento, de la Reforma Protestante y el surgimiento de la secularización que su poder comenzó a disminuir, pero siempre estuvo altamente presente en la cultura europea. Sin embargo, es importante notar que esta disminución fue gradual y no uniforme en toda Europa. Mientras que en algunas regiones el proceso de secularización avanzó más rápidamente, en otras partes la Iglesia mantuvo una influencia significativa hasta bien entrada la Edad Moderna. Además, incluso cuando su poder institucional fue declinando, los valores y la cosmovisión cristiana siguieron moldeando profundamente la cultura y la sociedad europea. El legado del cristianismo medieval sigue siendo visible en la Europa moderna, desde la arquitectura de las ciudades hasta los sistemas educativos y las tradiciones culturales. La transición de la Edad Media al Renacimiento no supuso una ruptura total con el pasado cristiano,
sino que se dio más bien como una reinterpretación y adaptación de muchos de sus elementos a un nuevo contexto intelectual y social. El cristianismo ha tenido una influencia muy importante, profunda y duradera en la civilización occidental, abarcando diversos aspectos del pensamiento y la sociedad. Entre algunos de sus aportes podemos destacar la visión del ser humano. El cristianismo introdujo la idea de que todos los seres humanos son creados a imagen y semejanza de Dios, poseyendo una dignidad inherente e igual valor. Esto desafió las estructuras sociales jerárquicas de la época y sentó las bases para conceptos como los derechos humanos y la igualdad ante la ley. Igualmente, el cristianismo enfatiza la libertad individual y la responsabilidad por las propias acciones. Esto ha contribuido al desarrollo de la ética occidental, el concepto de la conciencia individual y la importancia de la justicia. Otro concepto muy importante es el pensamiento social y político. Las enseñanzas cristianas sobre el amor al prójimo y ayudar a los necesitados inspiraron la creación de instituciones benéficas, hospitales y orfanatos, sentando las bases para los sistemas de asistencia social. Igualmente, el cristianismo ha defendido la paz, la reconciliación y la resolución pacífica de conflictos. También ha jugado un papel muy importante en la lucha contra la esclavitud, la discriminación y la opresión. Ahora tenemos el legado jurídico. El concepto de derecho natural basado en la razón y la justicia universal se desarrolló en gran medida en la tradición cristiana. Esto ha influido en la formación de sistemas legales modernos y en la defensa de los derechos humanos. Igualmente, las ideas cristianas sobre la justicia, la equidad y el perdón han tenido un gran impacto significativo en el desarrollo de sistemas legales y la búsqueda de la justicia social. Finalmente, tenemos la influencia en la ética y en la moral. El cristianismo ha promovido valores como el amor, la compasión, la honestidad, el perdón y la responsabilidad que han sido fundamentales para el desarrollo de la ética occidental. Igual el énfasis cristiano en la conciencia individual y la responsabilidad personal ha contribuido a la formación de la ética personal y a las decisiones morales. Es importante destacar que la influencia del cristianismo ha sido compleja y no siempre uniforme. A lo largo de la historia ha habido periodos en los cuales ha habido un gran avance cultural y social, junto a otros marcados por conflictos y persecuciones. Nomine Patris et Filii